Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir, por hacer el esfuerzo un día tan frío. Nos vamos a presentar, aunque ya lo podéis ver ahí, mi compañera Irene y yo soy Manuel Laje y trabajamos en la Unidad de Tratamiento de Alcohol y Conductas Adictivas de A Coruña. Y bueno, pues nos han pedido que hoy os hablemos un poquito de las adicciones legales sin sustancia. A lo mejor habría que empezar por aclarar la palabra adicción, de dónde viene. Adicción se puede entender como una suma, ¿no? Bueno, en el antiguo derecho romano había una figura que además, curiosamente, bueno, se aplicaba muchas veces a jugadores, y era la de la persona que tenía deudas y no podía hacerle frente, podía recurrir al magistrado y solicitar pagar esa deuda con su propia libertad, es decir, convirtiéndose en esclavo del acreedor y pagar en el tiempo que fuese necesario la deuda adquirida con su trabajo. De ahí, un ciudadano romano, que era un hombre libre, no se podía llamar esclavo y le llamaban adictus. De ahí viene la palabra adicción. Es una esclavitud, muchas veces, bueno, pues originada por una mala cabeza, por unas malas decisiones, que al final uno tiene que voluntariamente elegir. Es temporal y se puede uno convertir en hombre libre si paga la deuda. Y es de lo que se trata en las adicciones, de saldar esa deuda y liberarse de esa esclavitud, que, bueno, que fue elegida por unas malas decisiones, ¿no? Bueno, hablamos de conductas adictivas, pero ¿existen realmente las conductas adictivas? ¿Cómo se puede definir? Hay una definición que da la profesora Haynes, es una profesora de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, que las define como, y leo textualmente, cualquier actividad, sustancia, objeto o comportamiento que se haya convertido en el foco principal de la vida de una persona, excluyendo otras actividades o que ha comenzado a dañar al propio individuo y a otros física, mental o socialmente. Esa sería la definición de lo que es una conducta adictiva. Cuando algo se convierte en el foco principal de la conducta de una persona, digamos que va excluyendo otras actividades que tenía en su vida y cada vez acapara más la atención y el tiempo de esa persona, ¿no? Para la comunidad científica, sin embargo, bueno, las llamadas adicciones comportamentales, digamos que todavía no están bien definidas y por lo tanto no se les ha nombrado como una adicción, ¿vale? El único trastorno adictivo que figura como clasificado en los manuales de diagnóstico como tal es la ludopatía. El resto, pues bueno, se le llaman, bueno, comportamientos abusivos, excesivos o problemáticos, ¿no? Sin embargo, se parecen tanto. ¿Y por qué se parecen tanto? ¿Por qué decimos que se parecen tanto? Pues se parecen tanto porque esclavizan a la persona, lo que hablábamos en el punto anterior, de que se convierten en el foco principal de la atención de la vida de esa persona, ¿no? Y acaban esclavizándola, acaban obligándole a pasar más tiempo o a dedicar más tiempo y más recursos de lo que realmente le gustaría a esa conducta, ¿no? Hablamos, y hablaremos más adelante también, de conductas como las compras excesivas, la ludopatía, como dije, el trabajo, aunque parezca difícil de creer, y las nuevas tecnologías. No las nuevas tecnologías, sino todo lo que con las nuevas tecnologías podemos hacer, sobre todo las redes sociales, ¿no? Como decía, solo está clasificado como adicción en el DSM-5 la ludopatía. El DSM-5 es el manual diagnóstico
de los trastornos mentales y del comportamiento de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA. Hay otro manual que a mí me gusta más particularmente, que es el de la Organización Mundial de la Salud y europeo, que es el CIE-10. Bueno, en el CIE-10 todavía no figura la ludopatía, no figura el diagnóstico de ludopatía como un trastorno adictivo. Se incluye en la clasificación de trastornos del control de impulsos, junto con la cleptomanía, la piromanía y la tricotilomanía. Sin embargo, en el DSM-5, que es la última edición, por decirlo de alguna forma, del manual de clasificación americano, sí que ya se contempla la ludopatía como un trastorno adictivo. En el europeo, como acabo de decir, todavía no. Bueno, digo que en la comunidad científica, por lo tanto, no hay todavía un acuerdo y se les clasifica, o se les nombra o se les define como uso abusivo de conductas problemáticas. Ahí os refiero otra vez a las compras, a las nuevas tecnologías, al trabajo, que, bueno, en el lenguaje anglosajón la definen como work alcoholic, y el sexo. Qué poderosa fuerza, qué es lo que ocurre para que una conducta, sin que haya sustancia, pueda acabar esclavizándonos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que ocurre es que hay determinadas conductas que activan un circuito, que también lo activan las sustancias, pero en este caso es una conducta, conocido como el circuito de recompensa, y es muy potente. Os explicaré ahora un poquito más en qué consiste, pero para que os hagáis una idea, desde la prehistoria, este circuito nos ha ayudado a sobrevivir. ¿Por qué? Imaginaros que vivís en la época de las cavernas y vais caminando por el bosque y de repente encontráis un fruto, no sabéis lo que es, de un color indeterminado, y lo probáis. Si el resultado de esa prueba es agradable, produce placer, esa sensación, ese experimento se va a guardar en vuestra memoria como esto mola, si vuelves a encontrar otro, cómetelo porque está bueno. Si al contrario encontráis un fruto, lo probáis y la experiencia es mala o desagradable, se va a codificar como algo negativo, es decir, no va a poner en marcha el circuito de recompensa y lo que va a hacer es extinguir esa conducta. Va a ayudar a que la próxima vez que me encuentre con esto no lo coma. Con lo cual he aprendido algo que es adaptativo para mi especie, que me ayuda a alimentarme y a evolucionar, y he aprendido que hay otras cosas que no. Vale. Esa diferencia la marca el circuito de recompensa. Si lo que sea me activa el circuito de recompensa, repetiré la conducta. Si no lo activa, no. Hay un experimento que me pareció muy interesante ponerlo porque explica muy bien la potencia que tiene el circuito de recompensa. Fijaros que en 1953, hace mucho tiempo, a mediados del siglo XX, ya dos investigadores canadienses, que eran Peter Miller y James Scholes, hicieron un experimento. Implantaron electrodos en una zona del cerebro que tiene un nombre como el septum pellucidum. Implantaron electrodos en ratas, pero por error, en lugar de hacerlo ahí, lo implantaron un poquito más adelante. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que sin querer, acertaron y lo pusieron justo donde está parte del circuito de recompensa, de tal manera que cada vez que había una estimulación eléctrica, la rata sentía placer. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió que tuvieron que llegar a desconectar el circuito de estimulación, es decir, tuvieron que desenchufar, por decirlo de una forma, el electrodo que provocaba esas descargas, porque las ratas eran capaces de estar 24 horas seguidas estimulándose sin comer ni beber, y se morían de hambre y de sed, pero no dejaban de autoadministrarse esas descargas. Así que fijaros lo importante que es el circuito de recompensa, lo potente que es
y lo que es capaz de hacer, que es que un animal se muera de hambre y de sed por no ser capaz de dejar de emitir esa conducta. Por lo tanto, es un circuito muy potente. Y al revés, yo intenté explicarlo de esa forma, no sé si muy afortunada o no, pero nadie se hace adicto a meter los dedos en el enchufe. Nadie. O a darse un golpe con un martillo en un dedo. Eso no estimula el circuito de recompensa, al contrario, estimula el circuito aversivo. Entonces, el circuito de recompensa lo que va a hacer es que lo que yo pruebe, si me gusta, si me produce satisfacción, placer, si me causa una emoción positiva, tenderé a repetirlo. Y al revés, si la experiencia es desagradable, la evitaré. Esto es de primero, de básico, ¿no? Condicionamiento aversivo y reforzador, ¿vale? Bueno, ¿qué es el sistema de recompensa? Bueno, pues es un conjunto de mecanismos, como os dije, a través del cual asociamos situaciones a una sensación de placer. Estos mecanismos premian unas acciones por encima de otras, consiguiendo que aprendamos a distinguir sobre la marcha lo que nos gusta y lo que es bueno para nosotros de lo que no. Y está muy relacionado con emociones básicas. Nos gustará mucho encontrar un lugar con agua cuando estemos sedientos y nos sentiremos bien cuando nos acerquemos a alguien amistoso. Ese tipo de circunstancias hacen que yo quiera volver a repetir eso. ¿Vale? Vamos a poner aquí un dibujillo, a ver si lo sé explicar. ¿Por dónde pasa el circuito de recompensa? Bueno, ahí veis un corte del cerebro en el que se ve el tallo encefálico, el bulbo raquídeo, el sistema límbico ahí en el centro y luego la parte externa con el neocórtex y el lóbulo frontal, ¿no? La vía mesolímbica, y es una zona que veis ahí pintada en la parte baja del cerebro, que pone área tegmental ventral. Ahí es donde se recibe las estimulaciones externas. Si esa estimulación en el área tegmental ventral es agradable, es una sensación agradable, esa información se va a transmitir al nivel superior, al sistema límbico, y en concreto al septum pelucido y al núcleo cumbens. El núcleo cumbens es muy importante porque es la fábrica que produce dopamina. Y la dopamina es la droga del placer. De tal manera que si la experiencia es agradable, el área tegmental ventral enviará un mensaje al sistema límbico y el sistema límbico activará el núcleo cumbens y el núcleo cumbens segregará dopamina, con lo cual sentiremos placer. Esa sensación, esa experiencia de placer crea una actitud positiva hacia eso que acabo de experimentar, pero se tiene que almacenar en algún lado. Tengo que incorporarla al aprendizaje y eso va a ocurrir en el lóbulo frontal. Mejor explicado de lo que lo acabo de decir. El circuito de esta cadena de transmisión se inicia en una zona del tronco del encéfalo llamada área tegmental ventral. Este área se relaciona con los mecanismos básicos de supervivencia, que son automatizados en la parte más baja del encéfalo, del cerebro. De ahí suben al sistema límbico, como os acabo de decir, que son estructuras responsables de las emociones, concretamente el núcleo cumbens, que está asociado a la aparición de la sensación de placer a través de la dopamina. Esta mezcla de emociones agradables y de sensación de placer pasa al lóbulo frontal donde se integra esa información. El circuito empieza en uno de los lugares básicos del encéfalo y va subiendo de nivel hasta el lóbulo frontal, que es el lugar muy relacionado con el aprendizaje, la conducta flexible y la toma de decisiones. Es decir, he aprendido que esto en concreto que me acaba de ocurrir y que me ha producido placer, debo de guardarlo como tengo que repetir esta experiencia porque mola. Por eso repetimos de nuevo la experiencia. ¿Qué pasa cuando perdemos el control sobre la actividad elegida y se continúa con ella a pesar de las consecuencias adversas? Esta foto seguro que a más de alguno y alguna les suena, porque a todos les pasa, por lo menos a mi hijo, lo primero que hace según se despierta, antes de mirar ni el despertador, es mirar el móvil, a ver qué tiene, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa cuando uno empieza a dedicarle demasiado tiempo, demasiada energía y demasiada presencia a algo que, bueno, que no debería dedicársele tanto? ¿Qué características tiene o podemos pensar que debe de tener una conducta para ser calificada como algo adictiva? Bueno, pues tiene que haber una pérdida de control, ¿no? Es decir, la persona no quiere hacer eso o no quiere hacerlo tanto, pero no es capaz de controlarlo. Continúa haciéndolo. Acuden pensamientos obsesivos sobre el objeto de la adicción, ¿no? Se lleva a cabo esa conducta de forma compulsiva, sin tener una restricción posible. Además, la persona, cuando se le confronta con esa situación, suele haber una negación. Es decir, la persona dice, bueno, no es para tanto, es esta temporada, que se me está yendo un poco de las manos, pero bueno, esto yo lo controlo cuando quiera. Además, suelen aparecer, junto con esa conducta adictiva, a veces como causa y a veces como consecuencia, otro tipo de trastornos psicopatológicos, pues trastornos como ansiedad, como trastornos de sueño o de cualquier otro tipo. Y en casos ya muy graves, evidentemente, cuando intentamos controlar esa conducta o limitarla, se produce un malestar, lo que todo el mundo entiende como síndrome de abstinencia, un mono, ¿no? Hay factores que, evidentemente, ayudan o pueden ser predictores de que pueda haber una conducta adictiva en el futuro. La primera son, o los factores, los dividimos en personales, familiares y sociales. En cuanto a los factores personales, hay algunas características de la persona, del carácter, de la personalidad, que pueden ser favorecedores para que aparezca una conducta adictiva. La impulsividad. La impulsividad tiene mucho que ver, de hecho la ludopatía estaba clasificado, sigue estando todavía en algún manual, dentro del trastorno del control de impulsos, ¿no? Bueno, pues la impulsividad es una característica de la personalidad, un rasgo que puede favorecer la aparición o la adquisición de una conducta adictiva. La disforia, estar en un estado de ánimo no eutímico, es decir, mal. La baja tolerancia a la frustración, la búsqueda incesante de nuevas emociones o la insuficiente formación en resolución de problemas. En resumen, muchas de las características de una personalidad inmadura o mal estructurada. Otros factores que no tienen que ver con el individuo, pero sí con la familia, pues evidentemente si la familia no es un buen ejemplo, es un factor de riesgo. A veces queremos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros, o dejen de hacer cosas que nosotros hacemos. Por poner un ejemplo, no fumes y yo fumo. Bueno, pues eso es un mal ejemplo, ¿no? Y también hay otros factores de riesgo que tienen que ver con el entorno social. Bueno, estamos ahora mismo en un momento en el que hay una, no sé cómo decirlo, una sobreexposición a estímulos, una cantidad de información, acceso a nuevas tecnologías que, bueno, tenemos que adaptarnos a ellas y a veces, sobre todo, cuanto menos formado está la persona o más inmadura es, pues le cuesta más trabajo asimilarlo y regularizar bien su relación con las nuevas adquisiciones que van apareciendo de tecnologías y tal, ¿no? Factores personales de protección, no de riesgo, sino de protección. ¿Qué puede ayudar a una persona a protegerse de la posibilidad de tener un trastorno adictivo en el futuro? Pues tener una autoestima adecuada, quererse a uno mismo, conocerse bien y saber lo que a uno le conviene, le interesa y lo que no. La familia también es el lugar ideal para que los jóvenes construyan una buena autoestima, permitiéndoles asumir responsabilidades y, si cometen errores, poder rectificarlos, ¿no? La familia educa, pero la familia también condiciona. Entonces yo creo que
para que una persona se desarrolle adecuadamente tiene que tener un contexto educativo adecuado. Y el contexto educativo no solo se hace en las aulas, sino que sobre todo se hace en el contexto más familiar, ¿no? Asertividad, pues ser capaces de aprender a decir que no, y ser independientes de la influencia pues del entorno o de otras redes, ¿no? Tener habilidades sociales, va en el mismo sentido, y habilidades de solución de problemas. Se trata básicamente de conseguir que las personas sean lo suficientemente equilibradas, maduras, que hayan desarrollado su personalidad para poder saber elegir y manejar situaciones que pueden resultar peligrosas. No se trata, o yo al menos aquí quiero dejar constancia, de que no se trata de demonizar nada, ni el juego, ni los juegos, ni las nuevas tecnologías, no se trata de eso. Se trata de saber que se puede utilizar todo, pero hay que saber cómo y saber quién tiene las herramientas convenientes y necesarias para poder hacerlo sin problemas, ¿no? Bueno. Factores familiares de protección. Hablamos de los personales, pero los familiares, yo insisto mucho, creo que es muy conveniente y me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer hincapié en que la familia o el entorno familiar, el entorno escolar también, pero sobre todo el familiar, es muy importante a la hora de evitar problemas y de desarrollar a seres humanos completos, ¿no? Es necesario mejorar las habilidades de comunicación familiar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me voy a referir a ello, expongo que si has de criticar algo, céntrate en el comportamiento y no en la persona. Hay que hablar de los temas de uno en uno, no se debe de mezclar peras con manzanas. Hay que hablar en un momento en el que uno esté bien, no esperar a plantear las cuestiones cuando uno está enfadado o ya está a punto de reventar. No acumular las emociones negativas, lo que muchas veces hacemos es vamos cargándonos hasta que llega un momento en que reventamos y entonces lo hacemos de una manera desproporcionada. Hay que centrarse en el presente, ser específico, concreto, preciso y evitar, pues eso, la exageración o la sobregeneralización y hacerlo desde luego también en un momento adecuado. Hay que hablar sobre todo con la gente más joven que probablemente pues con las nuevas tecnologías suele tener algún problema, o no tan joven, con personas que tienen un problema de juego que hay que planteárselo, y el entorno familiar es muy importante para eso. Bueno, al hilo de esto, como todos saben seguramente de sobra, hay que poner normas y límites. Establecerlas es básico en la educación de los niños y en la de los mayores también. Hay que poner límites, necesitamos saber las normas de juego y necesitamos saber que cumplimos y respetamos todos las mismas normas de juego, ¿no? Bueno, y por último, las alternativas de ocio y tiempo libre. Esos serían los factores de protección a nivel familiar. Vamos a hablar, si os parece, o les parece, de adicciones comportamentales más frecuentes. ¿Cuáles son las adicciones comportamentales al uso más habituales? Bueno, yo creo que esta foto da una idea un poco de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? En inglés hay 3 palabras para hablar de juego. Nosotros en castellano solo tenemos la palabra juego, pero en inglés tienen 3. Uno es el playing, que es jugar. Jugar sin que haya ningún resultado ni ninguna intención. Pues jugar a las cocinitas, ¿no? O a la peonza. Gaming es jugar, pero aquí ya sí que hay una competición o un resultado o, bueno, de alguna forma sí que hay una finalidad. No se juega dinero, no hay apuestas, pero se juega pues para pasar un rato o para poner, digamos que en valor mis propias habilidades, ¿no? Competitivas. Bueno, tengo que decir que con respecto a los videojuegos, por ejemplo, que hay una polémica de si los videojuegos son buenos o son malos. Los videojuegos no son ni buenos ni malos, es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo no es bueno ni malo, puede servir para cortar pan,
pero también puede servir para matar a una persona. Todo depende del uso o del abuso que se haga de él. Entonces, los videojuegos en general son buenos. ¿Por qué? Porque tienen una serie de características que potencian muchas habilidades cognitivas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Claro, es como cualquier otra cosa. El agua es buena, pero si me bebo 10 litros de agua al día puedo tener un problema cardíaco. Y el videojuego igual. El videojuego es bueno, pero si estoy 15 horas al día jugando y abandono otras cosas, como las relaciones personales con mis amigos, pues seguramente eso ya no sea tan bueno. Pero los videojuegos en general, vamos a quedarnos con la idea de que no son malos, sino que pueden ser incluso provechosos, ¿no? Gambling. Bueno, aquí ya entramos en otra forma de denominar el juego, según los anglosajones, en los que hay un resultado, pero es que además hay una apuesta. Es decir, la persona juega arriesgando parte de su patrimonio con la intención, con la esperanza de aumentarlo o, que es lo más frecuente, de perderlo. Si les parece, vamos a hacer un poco de historia para ver si esto del juego, del gambling, es reciente o no. Y verán como no es nada reciente. En India y en China, hace 3.000, mejor dicho, hace 5.000 años, porque son 3.000 antes de Cristo, ya hay constancia de que se apostaba en determinados tipos de juegos, hace 5.000 años. Más recientemente, en Sumeria y Asiria, en el 2600 a.C., es decir, 4.600 años, ya se utilizaban unos huesos de animales, en concreto el astrágalo, para hacer juegos. Sería como una especie de precursor del dado, que verán como muy prontito, muy poco después, hace 4.000 años, en Egipto ya apareció el dado como lo conocemos ahora, ¿no? También en la América precolombina, es decir, los indios, entre comillas, nativos americanos, hay constancia de que en la costa noroeste tenían ciertos días marcados para poder apostar en sus juegos. Es decir, lo de apostar no es una cosa de antes de ayer, es una cosa de hace mucho tiempo. Parece que la emoción que produce la posibilidad de ganar o perder, el riesgo, produce placer y hace que la persona activa el sistema de recompensa y hace que la persona quiera pues repetir. Como dije en el DSM-5, el Manual Diagnóstico de los Trastornos Mentales y del Comportamiento americano, es el primero que califica a la ludopatía como trastorno adictivo. ¿Vale? En otros manuales, como el CIE-10, todavía no, y figura dentro de la categoría del trastorno del control de impulsos, como también dije, junto con la cleptomanía, la piromanía y la tricotilomanía, que es arrancarse el pelo, por si alguien no lo sabe. Vale, hay juegos con apuestas presenciales, pero es que también los hay online. Todos los presenciales los hay online, ahora mismo. Los más conocidos y los más populares son las máquinas tragaperras, los también 11 y loterías y apuestas deportivas. Bueno, y bingos y casinos. ¿Qué pasa con el juego online? Esta foto me gusta mucho, porque miren la cara del hombre con el teléfono en la mano, el dinero en la otra, la pelota de fútbol, una cervecita y la pizza. Lo tiene todo, vamos, está en su casa más feliz que una perdiz, ¿eh? Esto es el problema. Cuando el juego es presencial, exige una serie de, vamos a decir, esfuerzos. Pues me tengo que vestir, tengo que salir a la calle, tengo que desplazarme a un sitio. Incluso si es un casino, tengo que esperar a determinada hora e ir vestido de una determinada forma. Bueno, en casa no hace falta. Online lo puedo hacer desde casa y en pijama. Con lo cual, digamos que es mucho más cómodo y más fácil de caer en esa tentación. Y las nuevas tecnologías, lo que se conocen como TIC. También es una conducta adictiva, puede generar un trastorno. Bueno, insisto, esto es como todo. Las nuevas tecnologías no son ni buenas
ni malas. Es más, yo creo que son muy buenas. Internet ha, digamos que, convertido el mundo en una gran ventana. Nos ha permitido estar en tiempo real, conectados con cualquier parte del mundo, nos ha permitido tener acceso a una información inabarcable y yo creo que tiene una serie de virtudes y cualidades absolutamente innegables. Pero eso también entraña riesgos. Lo que hablamos, lo que venimos hablando todo el tiempo, y es que cualquier cosa en exceso puede resultar perjudicial. Por eso, yo creo que merece la pena hacer el esfuerzo de reflexionar un poco en el sentido de lo que es bueno voy a intentar conservarlo como bueno y no voy a dejar que se estropee, ¿no? Si tenemos herramientas como las redes sociales, que son maravillosas, no voy a abusar de ellas para convertirlas en algo negativo. Voy a usarlas bien, voy a aprender a usarlas primero y voy a usarlas bien para mi beneficio y el beneficio de todo el mundo, ¿no? No solo el riesgo es el abuso. Hay otros riesgos tan graves como el acoso, los timos, los fraudes, el acceso a contenidos inadecuados, las noticias falsas. Por eso, insisto, vamos a usarlo, vamos a aprovecharnos, vamos a disfrutarlo, pero vamos a hacerlo con sentido. Igual que uno cuando se decide a montarse en un vehículo, pues hombre, en principio yo creo que todos cuando vamos a montarnos en un coche, en una moto o un avión, nos gusta asegurarnos de que el que va a conducir sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque es peligroso. Bueno, pues lo mismo ocurre con cualquier otra cosa. Si yo voy a entrar en el mundo del, no sé, pues las apuestas, por ejemplo, el juego, tengo que saber lo que estoy haciendo, dónde me estoy metiendo y a qué me voy a dedicar. Porque hay muchos bulos. Hoy por la mañana hablaba una persona de que conocía a 2 apostadores profesionales que vivían de eso y que vivían muy bien. Bueno, yo francamente le dije, no sé a quién conoces, pero hasta donde yo sé, lo que suele ocurrir es que bueno, apostadores profesionales los hay, efectivamente, pero casi todos pierden. En el juego se pierden. ¿Vale? Lo que pasa es que estos apostadores profesionales que él conoce no juegan con su dinero, juegan con el dinero de otros, que es peor. Y muchos de ellos están contratados por las propias casas de apuestas para captar jugadores que pierdan. Y de las pérdidas de sus clientes, por decirlo así, ellos obtienen un beneficio, por eso ganan dinero. Esto es así. Y poca gente lo sabe. Pero hay esa fantasía de que si soy muy bueno, la falsa ilusión del experto, ¿no? Esto es un tema también que en el juego online se produce mucho. Yo sé mucho de fútbol y entonces apuesto y gano. Mentira, vas a perder. Vas a perder seguro. Pero bueno. Con el tiempo se verá, ¿no? Claro. No, lo que pasa es que hay gente que no lo cree, lo prueba y comprueba que era cierto, que se pierde y ya es tarde. Porque ya lo que perdió ya no lo puedo recuperar. Entonces es un precio, una factura muy cara por un aprendizaje que podía habérselo ahorrado. Bueno, otras adicciones comportamentales. Vamos a otras que no son ni las redes, ni las nuevas tecnologías, ni las compras, ni tan conocidas, ¿no? El deporte. ¿El deporte es adictivo? ¿No es adictivo? ¿Qué pasa? Bueno, pues lo mismo que pasa con cualquier otra cosa. La actividad excesiva, compulsiva, intensa, puede convertirse en una adicción. Sí, porque estimula el circuito de recompensa. Si no tengo ninguna otra fuente de placer y cada vez me aíslo más y solo me centro en obtener la recompensa de esa manera, pues puede acabar convirtiéndose en una esclavitud. Hay personas que, bueno, solo viven para eso y todo lo que está relacionado con eso.
utilización de anabolizantes, esteroides, etcétera, etcétera. Puede resultar peligroso. A ver, afortunadamente suele ser un número reducido, pero lo hay. A todos nos ocurre que cuando llevamos 15 días saliendo a caminar ya nos apetece, ¿no? Y el día que no vas parece que te falta algo. Te falta algo porque efectivamente tu circuito de recompensa te dice tienes que salir a caminar, que si no las endorfinas, ¿qué? Las que me tocan, ¿dónde va mi dosis? Bueno, no es como estar enganchado a otras cosas. Digamos que se puede regular con más facilidad, pero también puede ocurrir, ¿no? Tras la Olimpiada de Múnich del 72, el jogging o la carrera continua comenzó a ponerse de moda, dando lugar a una patología propia, la adicción negativa a correr. Correr se convierte en una actividad agradable e incluso eufórica, a la que solo se llega corriendo regularmente durante 40 minutos seguidos, denominada euforia del corredor. Sería una adicción positiva a correr. En los corredores adictos, los efectos indeseables y negativos, una especie de síndrome de abstinencia, aparecen a las 24 o 36 horas de estar inactivos. Este constructo psicológico, en otros deportistas, no corredores, se denomina como atrapamiento, que sería una dependencia, o en el caso de los culturistas también se conoce como vigorexia. Compras, este ya suena más. Bueno, comparte muchas características o muchas similitudes con la adicción a los juegos. Nosotros en nuestra unidad no tenemos adictos al deporte. Tengo que reconocerlo, no hay ninguno. Pero a las compras sí. A las compras sí. Y les ocurre, el perfil es muy parecido al del ludópata. Muy parecido. Personas que se aburren con facilidad y que encuentran en esa conducta, en ese momento, una salida, una vía de escape a esa disforia, a esa sensación de malestar. Jugando o comprando se sienten bien. Cuando llevan a cabo la conducta se sienten bien durante ese rato. Luego, evidentemente, viene la parte de madre mía, ¿qué acabo de hacer? Pero en ese momento se sienten bien. Y como me siento mal después de haberlo hecho, ¿cómo me vuelvo a sentir mejor? Pues volviendo a hacerlo. Y entramos en un circuito, ¿no? La mayoría de las personas son mujeres, en una proporción de 4:1, de unos 30 años y con una historia previa de unos 10 años de evolución. El ciclo de la conducta sería estado de ánimo disfórico, lo que os acabo de contar, pues triste, nervioso, excitación ante la expectativa de comprar, hay rebajas, tengo que ir, adquisición placentera de objetos superfluos, muchas veces se compra cosas que, bueno, pues a lo mejor no son imprescindibles, ¿no? Posteriormente, la fase de Dios mío, ¿qué he hecho? Los autorreproches y, por supuesto, la repetición del ciclo para superar ese malestar. Lo que ocurre con cualquier adicción. Tengo ganas de salir, salgo, me cojo un colocón, me siento mal y al día siguiente pues tomo una cerveza para curar la resaca. Pues ya está, pues volvemos a empezar, ¿no? Al trabajo, madre mía, esto sí que es difícil de explicar aquí, ¿no? A lo mejor en una sociedad más anglosajona, en la que la cultura, o nipona, en Japón, en la que el trabajo pues no solo está bien visto, sino que yo recuerdo un amigo que estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos y decía que sus compañeros le llamaban vago, porque no iba el domingo al laboratorio. Porque allí iba al laboratorio todos, incluido el catedrático, también iba el domingo. Y él, como no iba, pues que era un vago, ¿no? Bueno, todos vemos las series americanas de el bufete de abogados, que los abogados están allí hasta las 10 de la noche todos los días del año. Y si no pueden ir a trabajar, vaya disgusto, ¿no? El mayor castigo es mandarlos de vacaciones, vaya tú, fíjate tú, ¿no? Bueno, puede sonar raro, pero diferenciar entre dedicación y adicción a veces también resulta difícil, ¿no? Hay personas a las que les gusta mucho su trabajo, le dedican mucho tiempo, pues porque simplemente
encuentran una fuente de satisfacción en eso que están realizando, ¿no? ¿Cuáles son las características para saber diferenciar entre una cosa y otra? Pues la primera es que la persona que, oye, no te pasas, no coges nunca vacaciones, no, ¿qué va? No, pero es que esto es ahora porque estoy muy liado y siempre hay una disculpa, ¿no? Una dedicación excesiva con un gasto desmesurado de tiempo y de energía. Perdón, se lleva a cabo de una forma compulsiva y se abandonan progresivamente otras fuentes de placer o otras actividades y por tanto al final acaban produciéndose consecuencias negativas tanto a nivel laboral, porque la persona con una adicción al trabajo acaba rindiendo muy poco realmente, o mucho menos de lo que podría rendir con un estado normal, ¿no? Y consecuencias, claro, a nivel personal y familiar. Sexo, otro también de los grandes tótems de las adicciones, ¿no? ¿Existe una adicción al sexo? Bueno, parece ser que sí, y que es más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Consistiría en un exceso desbordante de deseo y de llevar a cabo conductas sexuales en las que el sujeto se siente incapaz de controlar. Esto es una definición que hacen 3 autores en el 2008. Algunos personajes famosos, como él ya lo confesó, lo puedo decir, como Michael Douglas, por ejemplo, hijo, estuvo a tratamiento por un deseo desbordante y conductas sexuales que se sentía incapaz de controlar. Por lo tanto, se le diagnosticó de una adicción al sexo, ¿no? Además, incluye conductas que la persona no quiere realizar, pero que, bueno, parece que no es capaz de evitarlas, ¿no? El contenido de la adicción puede referirse tanto a conductas sexuales normales como anormales, como para las llamadas parafilias, ¿no? Como puede ser el exhibicionismo o la pedofilia. Vale. Antes de despedirnos, que nos queda como un cuartillo de hora, vamos a hacer un poco de marketing, si me permitís. Me gustaría hablaros, creo que yo voy a invitar a Irene, por favor, a que nos ilustre ella también. Nos gustaría hablaros de quiénes somos, lo que hacemos, etcétera, etcétera, e invitaros a que nos conozcáis. Ya digo por delante que tenemos una página web chulísima de la que estamos muy contentos y que os invitamos a visitar. Allí hay mucha información, mucho mejor expuesta de la que yo os puedo decir. Irene seguro que las pone muy bien, pero yo no. Somos una ONG. Una organización no gubernamental que nos dedicamos al ámbito sociosanitario y que este año vamos a cumplir 50 años, en la primavera del 2020, ¿no? Somos como una subcontrata del Sergas, digo yo. No sé si lo digo bien, pero es así. No somos del Sergas, pero trabajamos para el Sergas. A nivel de la calle, somos del Sergas, para que todo el mundo lo comprenda. Por lo tanto, somos una unidad integrada funcionalmente dentro del servicio de psiquiatría del CHUAC, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Funcionalmente nos regimos por ese sistema y aparentemente somos una unidad como la de Sergas, pero estructuralmente somos una ONG. Insisto mucho en esto. Nosotros tratamos a personas. Tratamos a personas que vienen allí y que en un momento determinado de su vida tienen problemas o con una sustancia, con el alcohol, con el tabaco o con medicamentos, principalmente psicofármacos, o con una conducta. Juego, compras, sexo. Trabajo todavía no tenemos a ninguno, pero no desfallecemos todavía. Y esperamos, pues eso, que la gente entienda que desde la primera entrevista intentamos dejarles claro que nosotros no los vamos a juzgar, no los vamos a perseguir, no los vamos a fiscalizar. Nosotros estamos allí para poner nuestros conocimientos y nuestra experiencia a su servicio y averiguar si entre ellos y nosotros podemos ayudarles a que cuando se vayan se marchen mejor
de lo que vinieron. Nada más. Entonces no juzgamos, no imponemos, no... Hay una frase que odio muchísimo, que es la de tú lo que tienes que hacer es... No. Lo que tiene que hacer lo decide la persona. Nosotros podemos darles nuestra opinión, evaluar lo que les ocurre y intentar darles una alternativa. Pero la elección siempre y la dirección siempre la tiene la persona que se sienta del otro lado de la mesa. Tiene el control absoluto. ¿Vale? Somos herramientas. Es él o ella la que, con nuestra ayuda, debe de liderar su propio tratamiento y llegar así hasta donde él o ella determine. Esto es como ir de safari. Nosotros somos los guías, conocemos el terreno, sabemos por dónde no hay peligro y dónde sí, pero el que decide si quiere ir o no es la persona que contrata el viaje. ¿Vale? ¿Y quiénes lo componen? Pues es un equipo multidisciplinar. Intentamos trabajar, lo intentamos, a veces no lo logramos mucho, pero sí que intentamos trabajar de una forma colegiada. Es decir, hay una trabajadora social, una orientadora laboral, que es Irene, una médico, 2 administrativos y 2 psicólogos clínicos. Y todos intentamos poner cada uno su parte de conocimiento para ayudar a la persona. El plan de intervención es individualizado, es decir, cada caso se analiza sus circunstancias, la motivación que tiene y cuáles son sus objetivos, porque hay personas que van buscando un objetivo top y otros que tienen una intención mucho más humilde, más modesta, y no despreciamos. Y hay gente que simplemente va porque le mandan ir. Bueno, pues también nos la quedamos. Nosotros no decimos que no a nada. ¿Por qué? Porque y ocurre muchas veces, esa persona que llega allí, pues como, vengo porque me obligan, pero a mí no me vais a cambiar, pues al final acaba escuchando, acaba permitiendo que la información le llegue y acaba modificando a veces su punto de vista y cambiando. Nunca se sabe. En el enfoque que intentamos dar es un enfoque desde la práctica de la teoría social y desde el punto de vista de la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Hacemos intervenciones individuales, pero también las hacemos de pareja, hacemos terapias de familia, por supuesto hacemos también terapias de grupo, que no son como las pelis, son mucho más divertidas y mucho más entretenidas y la gente se lo pasa muy bien. Incluso este año probablemente hagamos alguna mix, como digo yo, ¿no? Abierta, con personas que están al tratamiento y gente que no, ¿no? Para que todo el mundo vea cómo funciona y cómo es. Y desde luego la intervención siempre, insisto, se hace desde un punto de vista biológico, psicológico y social, biopsicosocial. Hay una intervención médica, en muchos casos imprescindible, porque por lo menos en el caso del alcohol, aunque hoy estemos hablando de adicciones sin sustancia, ya que hablo de la UTACA, nuestro grueso fundamental es de alcohol, ¿no? En el caso del alcohol, la intervención farmacológica es en muchos casos imprescindible, porque el alcohol, como seguramente ya habréis oído muchas veces, produce una dependencia física muy grave. En algunos casos, el síndrome de abstinencia, si no se trata adecuadamente, puede producir desde ataques epilépticos hasta alucinaciones e incluso llegar a producir la muerte. Solo hay 2 síndromes de abstinencia, 2 monos, que pueden causar la muerte. Uno es el alcohol y otro los barbitúricos. Bueno, pues el tratamiento médico es imprescindible, ¿vale? El psicológico, pues ya más o menos os lo he comentado, y el social es fundamental. ¿Por qué? Pues porque si tú consigues que una persona que está en la calle deje de beber, pero no le das ninguna alternativa pues para desarrollar una vida normal y poder ser autosuficiente, y lo mandas de nuevo al cajero, pues probablemente a los 5 minutos vuelva a estar bebiendo.
Entonces, la intervención laboral, la intervención con el entorno social, las prestaciones y todo eso es fundamental. Y la orientación familiar también. Vale, lo que os decía. Orientación e intervención social, orientación laboral y también tenemos un montón de talleres y actividades como competencias clave, informática básica, taller de memoria, teatro, risoterapia. Admitimos voluntarios y voluntarias. Tenemos a muchos muy generosos, pero nunca nos cansamos de que venga más gente. Y los que vienen, repiten. Así que algo del circuito de recompensa se debe de poner en marcha cuando van, porque repiten. No solo acuden personas con problemas. Cualquiera, y es más, les invito a todos, a los que están aquí y a los que están en donde estén, les invito a que vengan y que nos conozcan. Si no es físicamente, pues a través de nuestra página web. Pero que vengan, que nos conozcan, que nos ayuden, que nos critiquen, que nos aconsejen. Todo eso será siempre bienvenido. Y bueno, por mi parte, yo creo que ya os di bastante la paliza. Yo no sé si Irene, creo que sí quiere añadir algo. Y le cedo la palabra. A mí me gustaría añadir un par de datos así para que, bueno, nos vayamos un poco con las ideas más claras, ¿no? Vivimos en un país donde se supone que hay una regulación del juego, ¿vale? Y según esta regulación y la legislación, los menores, ¿vale? Las personas menores de 18 años, en teoría tienen prohibido jugar. Hablamos apostar, ¿no? Sin embargo, las encuestas que se realizan para analizar las conductas adictivas en este país, que las dos más importantes son Estudes, que es una encuesta que se hace sobre población de 14 a 18 años, es gente que está escolarizada en secundaria, y Edades, que es ya de 15 a 64 años. Vale, pues en Estudes nos dicen que el 22,7%, o sea, aproximadamente el 23% de la población de 14 a 18 años ha jugado con dinero en el último año, ¿vale? De manera presencial. Quiere decirse que ha entrado en un sitio donde o ha podido meter dinero en una máquina, luego no había control, o se ha metido en una casa de apuestas de las que abundan cada vez más, sobre todo en barrios digamos, donde se concentra población con poco poder adquisitivo, ¿vale? Un 10,3% de esta población, de este grupo de personas, entre 14 y 18 años, lo ha hecho online, a pesar de que se supone que hay controles para acceder, para registrarse, etcétera, etcétera. Es tan difícil coger el DNI de tu padre o de tu madre para registrarte, ¿verdad? Luego, sí me gustaría recalcar mucho esa idea de que el juego con apuestas está diseñado, por una parte, para favorecer que te enganches. O sea, está diseñado, pues igual que los carritos de supermercado están diseñados para que se vayan hacia las estanterías y los productos de primera necesidad te obligan a atravesar todo el supermercado para provocar que compres. Pues aquí también hay un montón de gente estudiando para que eso sea más atractivo y te enganches más. Entonces, por un lado, favorecen que te enganches por el diseño que tienen y, por otro lado, el diseño es así de perverso y está hecho para que pierdas. Aunque en algún momento ganes, porque si no, no te engancharías nunca, ¿vale? Pero al final siempre pierdes. Luego, ¿qué más me gustaría deciros? En el estudio que se hace sobre el uso de nuevas tecnologías en los hogares, la última edición de la que disponemos de datos es de 2017 y nos dice una cosa tan escalofriante como que 1 de cada 4 niños de menos de 10 años tiene un móvil con conexión a Internet. Vale, ya no es la conducta que nos explicaba antes Manuel, como en la familia, como muchas veces socialmente sí potenciamos determinados usos indebidos de la tecnología.
¿vale? Sin demonizar el concepto de tecnología. Yo estoy con Manuel en que un uso adecuado de la tecnología tiene muchísimas ventajas. ¿Qué pasa? Que hay una línea muy fina entre lo adecuado y lo inadecuado. Cuando tú estás haciendo tus relaciones sociales con tus colegas en una cafetería y no quieres que tu niño o tu niña te dé guerra y le pones un móvil en la mano para que esté viendo vídeos en YouTube, ¿vale? Bueno, eso podría parecer inocente, pero al fin ya estás generando un hábito y ¿cuántas veces lo habréis visto? Porque esto yo creo que lo ha sufrido todo el mundo cuando se retira ese móvil, el pollo que monta la criatura. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo, no? Escuchen a sus hijos, escuchen a sus hermanos pequeños, siéntense con ellos, jueguen con ellos, vale. Relaciones cara a cara. No utilicemos el móvil como una herramienta para que no nos den la paliza, para que estén entretenidos. En cualquier caso, limitar los tiempos, limitar los usos, utilizar los controles que hay para que no puedan acceder a determinados contenidos suele ser también bastante interesante. Yo entiendo las dificultades de educar en un entorno donde las tecnologías irrumpen así de esta manera, ¿vale? Cuando uno ya va teniendo una edad, pues yo, por ejemplo, soy de las que me encanta que vengan vacaciones para no tener que estar pendiente del teléfono, de las redes sociales o de tal. Bueno, yo entiendo que la gente que es más joven, las generaciones que vienen detrás, pues el hecho de pensar que voy a estar de excursión en un sitio, en mitad de la montaña, donde no hay conexión a internet, pues que le ponga los pelos de punta. Hay que educar en alternativas y en otro tipo de maneras de pasar el tiempo libre, ¿vale? Porque, bueno, sí es verdad que el 20% de la población de 14 a 18 años, aunque ha bajado un pelín con respecto a la encuesta anterior, abusa de Internet. Para calcular si es un uso abusivo utilizan una encuesta y la verdad es que, bueno, en nuestra página web tenéis un modelo de encuesta que os permitiría valorar si realmente hacéis un uso abusivo de Internet o del móvil o de tal, que está hecha por un profesor de la Universidad de Santiago, entonces que no es lejísimos, no viene de América, no viene de Oxford, lo tenemos aquí al lado. Entonces, bueno, intentad buscar alternativas para el tiempo libre y no vivir en las redes sociales. Y creo que... sí, un apunte sobre el gaming. En principio el gaming es algo no negativo, ¿vale? Porque no hay apuestas, pero ojo con cómo las empresas de diseño de videojuegos están introduciendo el dinero y las compras dentro de una actividad que en principio tendría simplemente un carácter lúdico o no relacionado con la adicción, porque en principio no tendrías apuesta, pero todo el mundo conoce hoy, por ejemplo, el Fortnite, ¿vale? Esto es un juego que creo que conoce la mayor parte de la gente. Entonces, regalarle 20 euros en el Fortnite a un niño de menor de edad igual no es el mejor regalo para Navidad. Vale, simplemente, bueno, este tipo de cosas que me gustaría que pensaseis porque, bueno, las encuestas suelen ser un poco aburridas, pero cuando extraemos los datos así nos damos cuenta de que tenemos mucho trabajo pendiente frente a la sociedad en la que queremos vivir, que la construimos todos los días y formamos parte y, bueno, de alguna manera hacemos que sea como es. Entonces, la alternativa también la podemos construir, que esto no es arriba el cielo y abajo la tierra, no está hecho desde la antigüedad, lo construimos todos los días. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que empezar a pensar en las alternativas. Y nada más, invitaros a que realmente visitéis la página web, utaca.org, porque bueno, encontraréis un montón de información que tratamos de presentar de la manera más asequible posible para que no sea así un ladrillo y que nos eche para atrás. Entonces, bueno, dudas, consultas y todo eso, pues adicioneslegales@utaca.org. Estamos a vuestra disposición y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a decirle a esta gente que está online si tiene alguna duda. Vale. Vale.
queréis hacer alguna pregunta a Irene o a mí, pues... Ujú. Muy buena pregunta, pero me haría falta un poco más de tiempo. Mira, no. Hubo una época en la que sí utilizamos alguna técnica de neurofeedback, ¿vale? Pero esos aparatos se quedaron obsoletos y no pudimos recuperarlos. Desde aquí aprovecho para decirle al señor consejero de Sanidad, por favor, que incremente nuestra dotación y podamos comprar aparatos nuevos, ¿no? Pero sí que utilizamos, bueno, primero, control y parada de pensamiento, una técnica de terapia racional emotiva conductual. Utilizamos técnicas de relajación también, pues la famosísima técnica de relajación progresiva de Jacobson o cualquier otra, ¿no? Y hay un programa en el que se integran esas técnicas, en el que se interviene no solo de una forma específica sobre la impulsividad, sino también sobre otros aspectos de la conducta. Un régimen de vida determinado, ordenado, ejercicio físico, etc. Hay un planteamiento, no solo una técnica concreta. Claro, es que tratar una cosa sola, individualmente se puede, ¿no? Se puede. Nosotros preferimos tratar a la persona en conjunto, todo lo que tenga que ver con esa persona. Entonces, no solo, digamos que la cuestión específica, que también, y hay que, evidentemente hay que incidir en ella, sino en conjunto. Esa impulsividad puede tener muchos orígenes, puede haber un trastorno de... Bueno, ¿Cerraste el micro? Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha ahora? Sí. Vale. Eso puede tener que ver con un trastorno específico, por ejemplo, un trastorno por déficit de atención, o puede tener que ver simplemente con una caracterología de la personalidad, que, bueno, hay personas más impulsivas y personas menos impulsivas. Bueno, eso hay que tratarlo, pero yo creo que holísticamente, ¿no? En el conjunto de la persona. Y no hay una receta general para todos, sino que, bueno, cada caso se estudia de manera particular y se hace un planteamiento individualizado para cada caso. Por ejemplo, hay gente que tiene un trastorno de sueño. Bueno, pero es que hay muchas maneras de tener un trastorno de sueño. Entonces, el planteamiento, hay que ver qué es lo que pasa con esa persona, cuáles son las circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, se hacen intervenciones puntuales, pero a lo mejor dos personas que tienen un trastorno de sueño, el planteamiento no es exactamente igual en un caso que en el otro. Porque hacemos una valoración del conjunto, no solo del síntoma. El síntoma también. No sé si querías preguntar algo tú. Bueno, pero una adicción al trabajo no serían solo 8 horas al día. Una adicción al trabajo es que la persona no es capaz de desconectar, ni es capaz de sentir satisfacción con cualquier otra actividad que no sea esa. Aunque si está fuera del trabajo está deseando volver. Digamos que tiene un mono de eso. Claro. Claro, bueno, es una buena pregunta, pero yo empezaría por otra cuestión, es analizar cómo esa persona llegó a esa situación, es decir, qué ha pasado en su vida para que haya abandonado otras fuentes de satisfacción, de placer, y haya ido reduciendo toda su vida a solo trabajar. ¿Qué pasa con sus amigos, con las relaciones sociales? ¿Qué pasa con sus relaciones de pareja o afectivas? ¿Qué pasa con sus relaciones familiares? ¿Qué pasa con todo lo demás, ¿no? Entonces, a lo mejor hay que preguntar qué le pasa a esa persona, porque puede ser que haya centrado toda su
fuente de satisfacción en el trabajo porque está absolutamente solo, por ejemplo, o porque tiene un trastorno del estado de ánimo. Entonces, digamos que oculta ese otro problema con ese comportamiento. O porque tiene una autoestima muy baja y la única manera de sentirse de alguna forma reconocido es permanentemente dar un plus de productividad. Por ejemplo, depende, cada caso hay que verlo, hay que analizarlo individualmente. ¿Hay recetas en general? Sí, pero nosotros vamos a hacer una evaluación individualizada siempre, de cada caso. Mira, nos preguntan aquí desde casa cómo se puede hacer ver a una persona con una adicción que realmente la tiene y cómo se motiva a una persona que no sabe que tiene un problema para que quiera resolverla. 2 días y te lo explico. A ver, claro que es muy complicado. Veréis, hoy por la mañana lo hablábamos con una compañera que está allí ayudándonos también. Gran parte de nuestra labor consiste en hacer que la persona entienda que tiene un problema y motivarlo para que quiera cambiarlo. Es la madre del cordero, porque luego va solo. O sea, si la persona ya toma esa decisión, luego es darle las herramientas para que lo pueda solucionar. El problema está en que alguien que no quiere algo cambie de opinión y acepte quererlo. Y claro que es difícil, por supuesto que es difícil. Hay personas que necesitan años para llegar a aceptar que tienen un problema, pero yo creo que eso nos pasó a todos en algún momento, ¿no? Pues con cualquier cosa, con la necesidad de cambiar ciertos hábitos de comida. Bueno, ya lo haré, pero chasque y Clemente, ¿no? ¿En qué fase del cambio estoy? Hasta que llega un momento, unas circunstancias, a veces casualidad, que uno decide, pues ahora. Hay que aprovechar ese momento. Ahí es donde nosotros tenemos que estar rápidos e intervenir. Pero es muy complicado. Lógicamente, bueno, yo creo que sin intentar dirigir a la persona, sin juzgarlo, sin culpabilizarlo, por supuesto, si uno está dispuesto con paciencia y con cariño a darle la opinión y decirle, pues yo creo que a lo mejor deberías de pensar que tienes un problema en este sentido, estoy aquí para ayudarte cuando estés dispuesto, yo no te voy a forzar, pero me gustaría que lo pensases tú, fíjate, darle pistas sobre cómo vemos nosotros la situación, lo que él a lo mejor interpreta como algo normal. Hay gente que dice, no, si jugar 500 o 600 euros a la semana tampoco es para tanto. Hombre, no sé, si eres Amancio Ortega, pues a lo mejor no, pero no. Entonces, sin enfrentarlo, sí, pero con firmeza y con cariño, a veces se acaban consiguiendo. Dicen que se cazan más moscas con miel que con hiel, ¿no? Bueno, pues yo creo que por ahí es por donde deben ir los tiros. Y luego, la motivación para el cambio, eso es un trabajo enorme que hay que hacer. Y perdemos muchísimo tiempo, días, meses, incluso a veces años, intentando que la persona consiga entender por qué necesita cambiar y sobre todo para qué. ¿Qué motivos una persona tiene en un momento determinado para hacer un esfuerzo enorme que a veces les da pánico, a todos nos da pánico? Dejar de fumar. Pues hay gente que cuando se plantea dejar de fumar dice, es que yo no sé si voy a ser capaz. Y es dejar de fumar. Entonces, hay que darle a la persona tiempo para que haga la digestión de todo eso y que él, ayudarle, acompañarlo, guiarlo, para que él llegue a tomar él solo esa determinación. Y entonces, cuando esté ahí, en ese momento que está muy vulnerable, entonces es cuando hay que darle todo el apoyo del mundo y decirle, venga, vas a poder, estamos contigo, no te vamos a dejar solo, si tropiezas, tranquilo, es normal, nos volvemos a levantar y volvemos a empezar, y con mucha paciencia y mucha calma, pues la gente suele salir adelante. Y la inmensa mayoría de la gente, aunque parezca una exageración, no quiere sufrir. La gente no quiere sufrir. No quiere pasarlo mal, ni que la vida sea un desastre, ni arruinarse. No, la gente no es tonta. La gente quiere pues, ser feliz y tener una vida agradable y sueña con un futuro mejor, pero nos equivocamos. Claro.
cometemos errores. Bueno, pues hay que corregirlos, nada más. Nos preguntan también qué criterios se emplean frente a la comorbilidad de distintas adicciones para establecer la prioridad de tratamiento de cada una. Dice, ¿cuál se trata primero? Y se pregunta, ¿la que mayor incapacidad genera? Claro, bueno, mi criterio siempre es el mismo. ¿Cuál es la prioritaria para la persona? Porque a lo mejor alguien llega y viene por un problema de juego, pero cuando haces la evaluación te das cuenta de que hay un problema de alcohol. Técnicamente hablando, la prioritaria debe ser el alcohol. ¿Por qué? Pues porque tiene un efecto psicológico, mental y físico potencialmente más peligroso que el juego, o por lo menos inmediatamente más peligroso, ¿no? Pero si la persona lo que quiere es tratamiento de juego y no quiere hablar nada de alcohol, yo acepto pulpo como animal de compañía. El caso es que la persona se quede, porque si la persona se queda, confía, que esa es nuestra principal herramienta terapéutica, es la confianza. El que la persona crea que tú le puedes ayudar. Entonces, si conseguimos ganarnos, bueno, pues esa medalla súper difícil de conseguir, que es la confianza de la persona, nos da la posibilidad de en cualquier momento incidir, trabajar en la motivación para que se produzca ese cambio. Lógicamente, si la persona no deja de beber y tiene un problema de alcohol, va a tener muchas dificultades para controlar la impulsividad, porque el alcohol es un desinhibidor. Entonces, en cuanto se tome 4 cervezas, pues lo que le parecía que no debía de ser, que era jugar, ya le parece una idea bárbara. Entonces, tiene que darse cuenta, pero hay que dejarlo. Los seres humanos somos como los perros, como animales. Si tú tiras de la correa de un perro, el perro se resiste, ¿no? Bueno, el ser humano igual. Cuanto más intentas forzarlo, puede generar justo la respuesta contraria, que es la resistencia. Entonces, hay que manejar bien eso. Por eso somos un grupo múltiple de profesionales que todos, aunque cada uno tengamos nuestra área específica, intentamos trabajar en conjunto, porque hace falta a todo el mundo. Irene es orientada laboral, pero juega un papel fundamental. Marisa, que es trabajadora social, juega un papel fundamental. Hasta Pili, que es la administrativa que está en la entrada, también juega un papel fundamental, porque es la que coge la llamada. Y todo el mundo juega un papel importante, porque tratamos personas, insisto, claro, no patologías. Después de un montón de años trabajando, te das cuenta de que lo más importante siempre es la persona. Claro. Las decisiones siempre se toman al otro lado de la mesa. Entonces, tu trabajo no consiste ni en juzgarlos, ni incluso en reñir, echar broncas, porque eso es otra manera de juzgar, ¿no? O sea, tú tienes que trabajar para que la persona sea consciente de cuál es su realidad, ¿vale? A veces de cómo su realidad afecta a quienes le rodean, porque yo creo que en algunos casos siempre lo van a hacer por sí mismos, o sea, nadie va a salir de una adicción si no quiere hacerlo, esto está claro, ¿no? Entonces, tu trabajo consiste en acompañar ese proceso de contactar con la realidad, pero sí que a veces conocer los efectos que tiene sobre otras personas, bueno, ayuda a que tomes conciencia de que puedes cambiar las cosas y mejorar no solo tú, sino de paso la vida de quienes te rodean. Entonces, yo creo que después de 20 años trabajando con personas, uno de los elementos más importantes es la paciencia, escuchar y permitir que la gente se equivoque. Te vas a caer 1000 veces, lo que importa es que te levantes 1001, ¿vale? Y que tú estés ahí para acompañar en ese momento en que se va a intentar poner de pie. Todos tenemos que aprender cosas nuevas cada día, o deberíamos de tener cosas nuevas que aprender cada día, si no somos aburridísimos. Y entre esas cosas a veces está aprender a vivir de otra manera, aprender a vivir sin una conducta, sin una sustancia, sin una persona, ¿vale? Entonces, bueno, es esperar a que ese proceso de aprendizaje, que puede llevar 1 mes, 2 meses o 15 años, se dé.
Tú vas a acompañar el proceso, pero quien va a tomar las decisiones es quien tienes delante. Entonces, bueno, yo creo que es el paradigma de la paciencia, ¿no? O sea, de decir, hay que esperar y a veces, pues, a mí me pasa mucho en orientación laboral que, bueno, tú a veces cuando una persona se sienta adelante ya sabes realmente si quiere trabajar o si no, o si... Sí. Vale. Bueno, yo cursos no quiero hacer, ¿no? A mí me pasa mucho. Yo formación ya tengo suficiente, yo cursos no quiero hacer. Yo lo que quiero es trabajar. Y luego se despliegan un montón de trampas, ¿vale? Porque todos tenemos más trampas que una peli de chinos que dicen por ahí. Con las que hay que enfrentarse cada día. Entonces, a veces, pues tienes que esperar a que pase 1 año, 2 años, a que esa persona, pues, llegue a donde tú estás desde un principio, ¿vale? Pero tiene que llegar hasta ahí. Porque si tú le das una oferta de empleo que encaja por su perfil, por su formación, por su capacidad, y esa persona realmente no está en el momento de trabajar, eso no va a funcionar. Lo va a boicotear de alguna manera. Entonces, bueno, hay que esperar a que se den todas esas resistencias e ir venciendo cada una. Entonces yo invito a pensar en que intervenir a veces es un ejercicio de paciencia. Sí, yo añadiría a lo que dice Irene, que muchas veces es un tópico, la gente dice, bueno, es que fulanito, menganita, es que no tiene fuerza de voluntad. No tiene fuerza de voluntad. Entonces yo le pregunto, mire, ¿y qué le dijo su médico de cabeza? Y dice, que no beba. Y le hizo caso, no. ¿Y qué le dijo su mujer, su marido? Que no beba. ¿Y le hizo caso? No. ¿Qué le dijo su padre, su madre? Todo el mundo le dice, y el paciente dice que no. Le digo, y dice que no tiene fuerza de voluntad. Tiene más fuerza de voluntad que todos ustedes juntos. Claro. No. Entonces no es una cuestión de fuerza de voluntad, es una cuestión de decisión, de motivación, de decir lo que quiero hacer. Mientras él quiera beber, da igual lo que le digamos. Claro. Hay que a lo mejor decir, bueno, pues ahora no puedo, pero yo no me voy a ir de aquí. A mí no me vas a despegar ni con agua caliente. Yo me quedo hasta que cambies de idea. Y ya está, esperar. Ayudarle a que se produzca ese cambio, pero con paciencia, como dice Irene, con mucho respeto. Con mucho respeto. ¿Alguna duda más? Que nos echan, que nos echan. Nos echa Muchas la bronca gracias, y de muchas casa. gracias por aguantarnos, ¿vale? Venga. Gracias. Adiós.